I believe that number is 160 is the sort of number of confirmed sniper kills. Can you tell me explain what it is to have a confirmed sniper kill? Well, while you're on your sniper rifle, you take a shot and the guy goes down, and you have to have witnesses verify that he is dead. I have to ask this question, but are there any kills you regret? No, not at all. El 11 de febrero de 2013, la ciudad de Dallas y gran parte del estado de Texas se vistió de luto. El estadio de los Cowboys en Arlington fue escenario de un funeral y luego hubo un cortejo fúnebre de 320 kilómetros. Cientos de personas, la mayoría con banderas estadounidenses, se alinearon en la interestatal para ver el paso de la procesión y despedir a un héroe moderno estadounidense, Chris Kyle. Kyle no solo fue un altamente condecorado Navy SEAL, sino que se convirtió en el francotirador más letal de la historia de Estados Unidos. A lo largo de 4 tours en Irak, Kyle tuvo alrededor de 160 bajas confirmadas, pero los números reales serían mucho más altos según otras fuentes. Su enorme precisión, su frialdad y sus numerosas hazañas en el campo de batalla llevaron a que sus compañeros lo apodasen la leyenda, mientras que los iraquíes lo bautizaron como el demonio de Ramadi e incluso ofrecieron una suculenta recompensa por su cabeza. El fallecimiento de Kyle se dio en situaciones muy inesperadas e impactantes. Pero antes de eso, ¿cómo fue la vida de Chris Kyle? ¿Qué lo motivó a unirse a las filas militares de Estados Unidos? ¿Cómo se convirtió en el francotirador más letal de la historia de Estados Unidos? ¿Y cómo encontró su destino en el mismo país que juró proteger? Bueno, si quieres saber esto y más del soldado que inspiró a la película American Sniper o El francotirador, no te vayas a ninguna parte. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Chris Kyle nació el 8 de abril de 1974 en Odessa, Texas. Era hijo de un diácono de iglesia y de una maestra de escuela dominical. Desde temprana edad, Chris y su hermano menor eran llevados a cazar por su padre. A los 8 años, Chris recibió como regalo su primer rifle, un Springfield 30-06 de cerrojo. Poco después recibió una escopeta. Cazando, aun cuando niño, encontró su verdadera profesión, pero él no lo sabía en ese momento. Durante esos años, sus víctimas eran ciervos, faisanes y codornices. Décadas después, sus objetivos serían mucho más grandes y peligrosos. Chris asistió a la escuela secundaria de Midlothian, Texas. Luego asistió a la Universidad Estatal de Tarleton para estudiar gestión de ranchos y pastizales, pero los estudios nunca fueron su punto fuerte. En 1994, Kyle abandonó la universidad tras solo 2 años para seguir otra de sus pasiones, el rodeo. Él trabajó como peón de rancho y como jinete de bronco profesional. Sin embargo, su carrera no duró mucho. En un rodeo, Chris Kyle cayó del caballo y sufrió una severa lesión en su brazo que lo obligó a abandonar esa profesión. Durante los años siguientes, Chris Kyle se dedicó a disfrutar su juventud mientras seguía con su trabajo en el rancho, pero no quería que esa fuese su vida, quería algo más. Luego de meditarlo profundamente, Chris Kyle se presentó en una oficina de reclutamiento militar. Él quería entrar al cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No obstante, un reclutador de la Marina lo convenció de que probara con los Navy SEAL. Kyle estaba pensativo, ya que odiaba el agua, pero finalmente se alistó en la Marina el 5 de agosto de 1999. Meses después se presentó al entrenamiento básico en la estación naval de Great Lakes, Illinois. También recibió entrenamiento adicional como especialista en inteligencia. Inicialmente, Chris Kyle fue rechazado por los SEALs debido a los clavos en su brazo de su herida de rodeo. Sin embargo, sus excelentes resultados le ganaron una invitación para el entrenamiento básico de 24 semanas de los SEALs en Nap Coronado, California. Finalmente, en marzo del 2001, se graduó con su clase 233 y siguió el entrenamiento de calificación SEAL que terminó en agosto de ese mismo año. Chris Kyle había encontrado su vocación y estaba más que listo para cumplirla. Alrededor de esa misma época, Chris Kyle conoció a su esposa Taya en un bar y se enamoraron. Se casaron poco después e iniciaron una vida juntos. Durante estos años, Chris Kyle cumplió misiones clasificadas, pero en 2003 fue asignado al equipo 3 de los SEAL. Esto como elemento de francotiradores, pelotón Charlie y más tarde renombrado Cadillac dentro del Mando Naval de Guerra Especial. El objetivo, combatir en la guerra de Irak. En 2003, Kyle y sus compañeros SEAL se unieron a los Marines en su marcha hacia el norte de Irak, puntualmente hacia la capital, Bagdad. El trabajo de Kyle como francotirador era postarse en los tejados y proteger a los escuadrones de Marines de posibles emboscadas de insurgentes mientras estos iban de puerta en puerta vaciando las casas de las ciudades. Cumpliendo con esa labor, Chris Kyle se vio repentinamente frente a frente con un momento que marcó un antes y un después en su vida.
Tras entrar en la ciudad de Nasiriyah, Kyle se situó en lo alto de un edificio mientras observaba el movimiento de un convoy de Marines por la mira de su rifle de cerrojo Winchester Magnum 300. Todo parecía en orden, pero mientras cumplía con su labor de vigilancia, Chris Kyle notó que una mujer y su pequeño hijo salían de su casa y se acercaban a los Marines. Él mantuvo la mira fija en la mujer hasta que logró visualizar que la mujer metía la mano bajo su bata y sacaba una granada RKG de fabricación rusa. Al ver esto, Kyle inmediatamente recibió la orden de disparar. Sin embargo, se quedó inmóvil, dudando. Podía ser algún tipo de error. Luego de que la orden se repitiera varias veces, con una creciente desesperación, Kyle disparó, dando de baja a la mujer y haciendo que su granada explotara lejos de los Marines. Había hecho lo correcto bajo la demanda de su trabajo. Al recordar esta situación años después, Chris Kyle escribiría en su autobiografía lo siguiente: era mi deber disparar y no me arrepiento. La mujer ya estaba muerta, yo solo me aseguraba de que no se llevara a ningún Marine con ella. Esa fue la Meses después, Chris Kyle volvió a su hogar en Texas para pasar tiempo con su familia. Su esposa Taya había tenido un hijo. Sin embargo, él no podía evitar sentir que no estaba donde debía estar. A pesar de estar a salvo en su país y con su familia, Chris Kyle sentía que debía estar en Irak, donde la guerra continuaba. Y esto, mis amigos, es un tema importante del que hablaremos más adelante en este mismo video. Ya en 2004, Chris Kyle se anotó para un segundo tour, esta vez en la zona de Fallujah. Al volver a Irak, Chris Kyle se dio cuenta de que los enemigos se habían vuelto notoriamente más peligrosos, estaban más organizados y mejor armados. Lo que antes eran revólveres viejos, ahora eran RPGs. Esta tendencia solamente crecería con los años, como el mismo Kyle descubriría en su tercer y cuarto tour en Ramadi y Bagdad respectivamente. La reputación de este francotirador que protegía a sus compañeros desde los cielos creció rápidamente. Primero se ganó el apodo de leyenda entre su equipo. Si bien este nombre fue inicialmente puesto de chiste, no pasó mucho tiempo para que Chris Kyle demostrara que estaba más que bien puesto. Las hazañas y la alta letalidad de Chris Kyle tampoco pasaron desapercibidas en el lado enemigo. Este fue apodado el demonio de Ramadi por su determinante y sanguinario accionar en la lucha por esa ciudad. Poco después, los insurgentes iraquíes ofrecieron una recompensa de unos $20,000 por su cabeza, la cual posteriormente sería elevada a $80,000. Chris Kyle se tomó esto con humor y dijo en una entrevista: "Me preocupaba que mi mujer me entregara para cobrar esa plata". A pesar de los chistes, el matrimonio de Chris con Taya no estaba en su mejor momento. Ellos habían tenido una hija y Taya comprensiblemente no podía entender cómo su marido prefería ir al infierno una y otra vez en vez de quedarse en casa con su familia. Ni siquiera Chris Kyle sabía explicar con certeza por qué volvía una y otra vez a Irak, aunque gran parte se debía a que sentía la obligación de proteger a sus compañeros Marines. Su último tour fue sin duda el más sangriento. Ya como un líder indiscutido entre las tropas estadounidenses, Chris Kyle se enfrentaba a interminables y peligrosas peleas que, una vez tras otra, ponían su vida en la línea. Sin embargo, esto no reducía la letalidad de Chris Kyle, sino que solo le engrandecía. Tal es así que su hazaña más recordada ocurrió en 2008 en Ciudad Sadr. Mientras este vigilaba desde el segundo piso una casa en las afueras de un pueblo, observó por la mira de su .338 la púa a una persona que se movía en el tejado de un edificio de una sola planta. El hombre no hacía nada, o al menos no parecía hacerlo. Estaba ubicado en el borde del siguiente pueblo a más de 2 kilómetros. Cuando el convoy del ejército estadounidense se acercó al pueblo horas después, Chris Kyle volvió a mirar hacia esa lejana azotea. El hombre seguía ahí, pero ahora parecía estar armado con un RPG. Kyle apuntó, pero disparar era demasiado arriesgado. Las chances de acertar esa distancia eran muy bajas y el disparo delataría su posición. Al mismo tiempo, no disparar podía significar que algunos soldados serían dados de baja. Chris Kyle decidió apretar el gatillo. A través del visor de su arma, vio cómo el iraquí cayó del techo de ese edificio a 1920 metros de distancia. Este fue el 10º disparo mortal más largo del mundo confirmado por un francotirador. Sin embargo, Kyle se mantuvo humilde y posteriormente lo clasificó como un disparo muy afortunado. Y es que las hazañas y los récords nunca parecieron interesarle mucho a Chris Kyle. Cuando superó a Chuck Mohini como el francotirador estadounidense con más bajas, él siguió insistiendo que no le interesaban las vidas que había tomado, sino las que había salvado con sus balas. El número de bajas al que llegó Kyle durante su servicio es aún motivo de discusión. La cifra más difundida son 160 bajas. Sin embargo, estas se tratan solo de las bajas confirmadas, aquellas que fueron corroboradas oficialmente o a través de un testigo imparcial. Pero se cree que el número real es más alto. Se ha hablado de 200, de 250 o más. El mismo Kyle afirmó en algún momento haber dado de baja a 320 enemigos. Muchos detractores del francotirador, por el contrario, afirman que Kyle infló de manera excesiva las bajas que realizó. De cualquier manera, es indudable que Kyle es el francotirador con más bajas en la historia de Estados Unidos.
Entre sus armas destacan 4 utilizadas para distintos tipos de misiones. Para patrullar, Chris Kyle utilizaba el rifle semiautomático MK11 de 7.62 mm OTAN o el rifle MK2 en 5.56 mm modificado con un receptor inferior de un M4A1 para contar con una culata plegable y disparo automático. También solía usar un Remington MK13 Mod 0 calibre .300 Winchester Magnum. Para disparos a larga distancia, Kyle eligió varios rifles con recámara en .338 la púa Magnum. Su favorito era el Macmillan TAC 338. A pesar de su indudable talento y de su innegable deseo de lucha, Chris Kyle dejó el ejército con una baja honorable en 2009, tras un ultimátum de su esposa Taya. Hasta ese punto, Kyle había sobrevivido a 2 heridas de bala y a 6 ataques con artefactos explosivos improvisados. Sabía que su suerte se acabaría tarde o temprano, y que su matrimonio también tenía los días contados si se quedaba en Irak. Chris Kyle volvió con su familia en Midlothian, Texas, pero tuvo muchos problemas para reinsertarse en la vida civil. Se sentía sin objetivo, extrañaba la camaradería de sus compañeros, no sabía no ser un SEAL. Incluso en su autobiografía declaró que si su familia no lo necesitaba, él volvería a los SEAL y a la guerra inmediatamente. Está comprobado que Chris Kyle fue víctima de un enemigo invisible en los soldados veteranos, pero muy presente y el cual no tiene cura: el estrés postraumático. Según informó su esposa, Kyle gritaba en sus sueños, no podía relajarse como civil, dejó de ejercitarse, bebía en exceso, se metía en peleas y tenía hambre de más servicio militar. En su autobiografía, Chris Kyle escribió que al regresar de su primer despliegue se metió debajo de su escritorio después de que la alarma de seguridad de su casa comenzara a sonar accidentalmente. Esto desencadenó un recuerdo de un ataque de misiles Scud en Kuwait que le tocó vivir. Es muy posible que el fuerte código de machismo de Kyle lo llevara a negar su propio trauma, pero vaya que cumplía muchos de los indicadores. No obstante, a pesar de tener este problema mental, Kyle encontró una nueva manera de proteger y ayudar a sus compañeros de servicio que tenían problemas similares o que habían quedado inválidos por heridas de guerra. Kyle dedicó mucho de su tiempo a realizar actividades y obras para los veteranos de guerra. Incluso donó gran parte de los beneficios de su autobiografía American Sniper a las familias de compañeros caídos en combate y organizaciones benéficas para veteranos heridos. Simultáneamente hizo lo posible para devolverle a su propia familia los años perdidos. Logró salvar la relación con Taya y luchó por convertirse en un padre ejemplar. Llevaba a su familia a ver partidos de fútbol americano, los acompañaba a todo tipo de actividades e incluso le enseñó a su hijo a cazar. No obstante, el 2 de febrero de 2013, Chris Kyle y su amigo Chad Littlefield fueron a un campo de tiro con Eddie Ray Ruth, un veterano de la Marina que sufría de trastorno de estrés postraumático. Eddie Ray Ruth había estado internado 2 veces en hospitales psiquiátricos en los meses anteriores y su familia creía que una salida con la leyenda Chris Kyle podía ayudarlo. Sin embargo, el viaje comenzó de mala manera y terminó aún peor. Inmediatamente Kyle y su amigo Littlefield notaron que algo no andaba bien con Ruth. Durante el viaje al campo de tiro, Kyle le escribió a su amigo por mensaje que este tipo estaba completamente loco. Littlefield respondió: "Cuida mi 6", que en jerga militar significa "cuida mi espalda". Trágicamente, Kyle no pudo cumplir con esa última misión. Minutos después de ese mensaje, Eddie Ray Ruth asesinó a Chris Kyle y a Littlefield con una pistola de calibre 45 y una pistola Sig Sauer de 9 mm respectivamente. En un irónico giro del destino, luego de pasar tantos años en el infierno, Chris Kyle encontró su final en el país que juró defender, en manos de uno de los compañeros que procuró proteger. Luego del crimen, Eddie Ray Ruth fue a la casa de su hermano donde confesó antes de intentar escapar infructuosamente. Ruth fue capturado, eventualmente encontrado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Nunca se esclarecieron los motivos del crimen. Ruth solo dijo que lo hizo porque Kyle y Littlefield no le hablaban en el auto, lo cual deja ver lo grave de su problema mental. Durante los días siguientes, todo el estado de Texas y Estados Unidos reaccionó con pesar ante el trágico crimen. Diversos homenajes se realizaron en memoria de Chris Kyle más allá de su multitudinario funeral. La figura de este francotirador quedó impregnada en la sociedad estadounidense, más aún luego del estreno de la película American Sniper, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por el actor Bradley Cooper. Una historia curiosa de la película de American Sniper es que Clint Eastwood junto con Bradley Cooper tuvieron que ir a la casa del padre de Chris Kyle para pedirle permiso de hacer una película de la vida de su hijo. El padre de Chris Kyle les dio luz verde no sin antes ver a Clint Eastwood a los ojos y decirle lo siguiente: "Fáltele al respeto a mi hijo y desataré el infierno sobre usted". Tanto Eastwood como el actor Bradley Cooper que interpreta a Kyle le aseguraron que no harían nada que causara angustia a la familia.
Por supuesto, la leyenda de Chris Kyle también despertó polémicas. Más allá de los cuestionamientos morales y políticos de sus acciones, se ha señalado también sus repetidos dichos y expresiones de carácter racial para con los árabes y con los musulmanes. Al mismo tiempo, varias de las historias de su autobiografía han sido puestas en duda. Incluso una que narraba una supuesta pelea con el ex gobernador de Minnesota, Jesse Ventura, desembocó en una demanda legal que se resolvió años después de la muerte de Kyle. Indiferentemente de esto, muchos estadounidenses consideran a Chris Kyle un héroe nacional. Tal es así que en 2015 el gobernador de Texas decretó el 2 de febrero como el Día de Chris Kyle, un día que aún es festejado por numerosas personas, especialmente por los compañeros de guerra de Chris Kyle, muchos de los cuales siguen en este mundo gracias a él. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.